Si no encontramos alguna salida colectiva, no lo quiero decir en términos de cornuda, sino en términos de poder canalizar ese malestar hacia algo constructivo, nos vamos a terminar matando entre todos. O hay que empezar por el equipo económico, ¿no? Canalizar hacia... le pasó... Caputo no se puede salir de este país hasta que el oro no haya vuelto a entrar a este país. Y entre ellos mismos, adentro del Ministerio de Economía también, te das cuenta que se hacen la paja en todo el día entre ellos. Claro. Diciendo, vos sos un crack, no, el crack sos vos, no, vos sos más crack que yo, no, vos sos mejor que yo. Gracias, Toto, por salvar este país, claro. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Agotada. ¿Contenta? Ya se termina todo, ya está. Estamos cerca del final, ¿no? Sí, es muy insoportable estar viviendo día a día esperando el tuit de Scott Bessent, esperando alguna nueva anuncio de una maniobra financiera. Y más que nada que toda la campaña electoral del gobierno sea la timba por la timba misma. Es desconcertante. Lo peor es que no es el final, sino que a partir del lunes empieza de vuelta la economía. Claro. Para nosotros es peor. Total, o sea, el domingo son las elecciones, que obviamente vamos a hacer un stream para vivirlos en compañía. Y después del lunes es como, bueno, el día después de mañana. Que para nosotros es peor. Y después esto es una semana, a menos que decreten feriados, los podrían ir decretando, va a ser difícil. Sí, no, van a ser semanas largas, el verano va a ser largo, se vienen situaciones complicadas porque hay que ver cuál es el nuevo plan económico, si esto se sostiene, si no, si rescata a Estados Unidos o no, y todo depende del resultado electoral. Total. Hoy Scott Bessent, el rey económico del programa, confirmó este swap de Argentina con Estados Unidos, donde todavía no entró ningún dólar a la Argentina. Pero bueno, Scott Bessent hablaba de eso. Caputo insultaba a Delfina Rossi por decirle que su programa económico es una poronga. Yo digo la impunidad, ¿no? Porque él sabe que lo que está haciendo es una poronga. Digo, creo que cualquier persona con dos dedos de frente lo entiende. Después, bueno, uno timonea en la crisis, pero ya salir a insultar a otro me parece como, qué tupé. Hermano, qué tupé. Encima Caputo, la familia Caputo es horrible. O sea, no es solo Toto Caputo. Capaz ustedes lo conocen solo a Toto Caputo, pero aún peor que Toto es Nicky Caputo. Y después hay otro que me olvidé el nombre. ¿Carlos? ¿De cuál? De la familia Caputo, que también es otro sucio. O sea, toda la familia Caputo es horrible. Vive en un country que se llama Country Newman, que tiene un helipuerto, chicos, para que mencionemos los niveles de riqueza y gente hija de puta que estamos hablando. Sí, totalmente. Para mí es un síntoma de impotencia bastante grande en donde él solamente puede usar canales de comunicación para insultar a otros porque no toma ninguna decisión sobre la economía argentina, sino que lo hace el ministro de Economía yanqui. Pero también yo no creo que ellos crean que lo que están haciendo está mal, al contrario. Piensa, nosotros estamos haciendo todo bien, pasa que ustedes son muy negros. Y esa es la situación para mí. Ellos, de hecho, o sea, viven en es gráficamente así, viven en un country en donde solo se hablan entre ellos, en donde los deben aplaudir cuando vuelve a la casa, que no sé hace cuánto no vuelve porque se la pasa en Estados Unidos. Donde todo el mundo le festeja lo que hace, y entre ellos mismos, adentro del Ministerio de Economía también, te das cuenta que se hacen la paja en todo el día entre ellos, diciendo, vos sos un crack, no, el crack sos vos, no, vos sos más crack que yo, no, vos sos mejor que yo, gracias Toto por salvar este país, claro. Y Milei en el medio mirando todo eso desde deprimido en Olivos, ¿no? Tirado en la cama. Sí, es loco porque el problema es que ellos mismos se creen las mentiras, ¿no? Sí, pero bueno, para traer un poco de datos a la situación, porque hay muchos anuncios del anuncio, todavía hay pocas cosas en concreto. No hay datos, sí. Claro, no hay datos. Digo, el lunes empezó siempre antes de los mercados. O sea, vos sabés que de 9:30 a 10 algo se va a anunciar, y se anunció este swap con Estados Unidos por $20.000 millones. Esa es una línea que todavía no entró en las reservas brutas del Banco Central, porque no va a ser como el swap con China, que sí está en las reservas brutas del Banco Central y del cual tenemos activado $5.000 millones. O sea, un swap de monedas, ese intercambio que se hace, no es que vos simplemente tenés esa plata para usar, sino que tenés que negociar con el otro país que te permita usarlo. Ahora, de este swap de monedas de Estados Unidos, que ni siquiera es con la Fed de Estados Unidos, sino que es con el Tesoro de Estados Unidos. O sea, ¿qué va a hacer el Tesoro con los $20.000 millones en pesos? ¿Los va a guardar en una bóveda? ¿Los va a quemar? ¿Va a comprar bonos? ¿Qué va a hacer? Nadie sabe. ¿Cuándo van a entrar esos dólares? ¿Cuántos son de libre disponibilidad?
Nadie sabe. No, porque nunca van a entrar. El punto para mí es algo que Bessent muestra que está en una situación muy complicada porque tiene que salir a tuitear todas las mañanas porque estos acuerdos están hechos para no ser ejecutados, ¿no? Que fue lo que le pasó a México, lo que le pasó a todos los países en donde Estados Unidos tuvo que hacer algún tipo de rescate así. Está hecho para que solo con el anuncio los mercados se calmen. Claro. Pero esto es Argentina, ¿no? Es distinto al resto de los mercados y nada calmó. El dólar sigue subiendo. Hoy el dólar estaba a 1.570, el dólar contado con liquidación. El blue chip, le dice Bessent, se le escapó a la mierda. Tiene casi 100 pesos de diferencia con el oficial. Hay una situación muy de descalabro financiero y ellos tratan de hacer algún anuncio sobre algún anuncio porque, por un lado, no tienen que tratar de poner la menor cantidad de plata posible en los hechos, porque si no les genera quilombos políticos internos, de que estás gastando plata en los argentinos en lugar de los norteamericanos. Y por otro lado, porque depende del resultado electoral, como dijo Trump el martes pasado. Si pierden, nos vamos. Entonces, la situación es muy angustiante para Bessent, porque está contando los días hasta que llegue las elecciones. No quiere poner plata, pero tiene que hacer anuncios, porque si no, todo se va al carajo. Entonces no tiene salida. No, es muy complejo. Es muy complejo porque igual lo dijimos desde el día 1, ¿no? O sea, Argentina vivió tantas crisis y sobre todo desde el macrismo para acá, tantas crisis sucesivas en términos de la deuda, del dólar, del régimen cambiario, que si vos no mostrás la plata crocante que está en la Argentina, ni siquiera en otro país, y es difícil que te crean. Es muy difícil que te crean porque ya nos han cagado tantas veces que... ¿viste? Físico, material. Entonces va a estar muy complejo los próximos 3 días, pero también todas esas complejidades son como una olla a presión de cara al domingo y cuáles son las elecciones. De nuevo, estas no son las elecciones ejecutivas que uno dice, bueno, ganó, perdió. No, acá son legislativas, entonces hay, bueno... contabilidad creativa en cómo leer las elecciones, ¿no? Como el gobierno tratando de hacer toda la voltereta para que el resultado, que va a ser una poronga, no sea leído como una poronga, y después el resto de la oposición, que algunos van a querer que se lea más y algunos van a querer que se lean menos, como Provincias Unidas, United States of Argentina. No, sí, pero para mí, o sea, Milei ya pierde antes de ir a la elección. ¿Por qué? Porque el tipo dice públicamente en las últimas entrevistas, en donde estaba muy, muy mal de la cabeza con sus periodistas amigos, está realmente mal. El tipo dice... cuando le preguntan cuál sería un buen resultado para nuestro gobierno, o para vos, presidente, y dice el que nos permita mantener un tercio, alrededor de 100, 90, 100 diputados, para defender los vetos y que no nos entren los goles como pasó en los últimos meses. Ahora, esa es una situación de estar a la defensiva y ya adelantar que vas a perder, ¿no? Total. Por un lado, adelantar una campaña perdedora, pero por otro lado, es todo lo contrario a lo que está pidiendo Bessent y Trump, que es que vos hagas una coalición, un acuerdo amplio para pasar a la ofensiva, para hacer las reformas más profundas, la reforma laboral, tributaria, previsional, sacar leyes a futuro que eso favorezca la inversión de empresas yanquis en Argentina, por ejemplo. Pero Milei ni siquiera lo plantea, ni siquiera lo está pensando, porque él cree que puede seguir gobernando 2 años más a la defensiva tratando de frenar vetos. Y eso no es así, se lo están diciendo todo el mundo. Hasta vino un enviado especial yanqui para decirle esto y para encargarse personalmente que va a haber una coalición distinta de acá a futuro. Milei no se está enterando. Entonces, el resultado electoral se va a ver dentro de esa misma perspectiva que plantea el mismo. Sí, es difícil, porque es como que el gobierno también está esperando a ver cuál es el resultado para ver con cuántos tiene que hacer esa mesa, ¿no? O sea, como que si el resultado es malo pero no tan malo, bueno, no tiene que hacer un acuerdo político tan amplio. Y si es muy pésimamente malo, entonces se supone que tiene que hacer un acuerdo político más amplio. Ahora, el acuerdo político, cuando vos estás en una situación de tanta debilidad... y medio que le tenés que dar mucho, porque ¿por qué me voy a pegar a vos que sos un perdedor y que la gente no te vota? ¿Por qué? ¿Por qué me pegaría, no? Está bien, están los pichetos de la vida que se pegan a cualquier cosa que tenga un poco de poder, pero es medio difícil porque esos son los sectores que hace 3 semanas estaban hablando de Asamblea Legislativa, entonces probablemente el martes los tengamos de vuelta hablando de Asamblea Legislativa, a menos que venga una orden de arriba y diga, no chicos, acá se ordenan todos por la bandera de los Estados Unidos. Sí, eso es difícil porque eso depende del resultado electoral. Si Milei pierde por mucho, la bandera de Estados Unidos se va a replegar por lo menos y va a decir arréglense entre ustedes en el sur y nosotros después vemos qué hacen o la ayuda inmediata no va a estar. Claro. Pero bueno, eso va a depender de los resultados porcentuales. Ahora, Provincias Unidas de América sería. Claro, sí, hay que ver si Provincias Unidas sobrevive hasta diciembre. Son provincias con intereses contrapuestos. Los mismos tipos, ¿quién va a ser el próximo candidato a presidente? De hecho, están discutiendo ahora, antes de que terminen las elecciones de octubre, se discute
discute a ver quién va a ser el primus inter pares de ellos. O es que Schiaretti se presenta como el próximo candidato que puede ser dentro de ellos, en lugar de jugar cada uno su elección en las provincias, y así les va. Por ejemplo, Nacho Torres va a salir tercero en su provincia. Te iba a decir, como que al final tampoco les va tan bien en sus provincias. Puyaro puede perder Santa Fe. Bueno, todo el aparato de Córdoba ahora con De la Sota está como ahí temblando. Y Nacho Torres no sabía que tenía la expectativa de salir tercero, pero sería matador. Entonces, sí, eso es lo que parece, qué sé yo. Las encuestas dicen eso, hay que ver qué pasa después, pero sí. No sé si te pasa, pero a mí me pasa que hay como algún ambiente triunfalista que me da escozor y me da desconfianza, ¿viste? Tal vez sea porque tuvimos muchos golpes electorales en el pasado, pero hay algo ahí que me da miedo, porque también es cierto que hay gente que no fue a votar, que fue como el gran actor en las elecciones provinciales, y que ahora que ve un gobierno que cae mucho, por ahí dice, bueno, con tal de que no vengan los otros, voto a este gobierno, ¿no? Como se convence de que la culpa, bueno, de la narrativa del gobierno, de que la culpa de todo esto es el riesgo Cuca. Sí, hay que ver si eso pasa. Probablemente que pase, hay que ver en qué sector, si los sectores que apoyan más o menos al gobierno, hay que ver si los pibes que miran streams y que ven la misa tienen ganas de ir a votar a los candidatos de Milei en sus provincias o no. O si los que van a ir a votar porque no votaron antes son más los viejos o las viejas pelocóquer, que en lugar de votar a los candidatos de Milei, porque está experta en la boleta de la provincia de Buenos Aires, terminan votando, qué sé yo, a Talerico, a Randazzo, o en la capital a López Murphy. Entonces, eso es muy incierto, o sea, depende. Y al mismo tiempo, cada elección es una elección particular. Cada provincia es una elección particular. Sí. Los candidatos de Milei en las provincias son ignotos, son idiotas, nadie los entiende, nadie sabe quiénes son. ¿Quién es el candidato en Córdoba de La Libertad Avanza? Se llama Roca, nadie sabe quién es. Entonces, para mí lo eligieron por el apellido. Puede ser, no sé. Hay algunos en el norte que hacen cosplay de Milei, no se entiende. La candidata de Río Negro fue semi-condenada por narco, la agarraron con 1 kilo de cocaína en Estados Unidos. Entonces, muy normal, todo muy normal. La situación es realmente calamitosa para el gobierno, y también es muy difícil poder hacer una proyección en esos términos, de que cada provincia juega una elección particular. Entonces, así como el de Provincias Unidas gana en Córdoba, sale tercero en Chubut, pero no sé qué puede pasar en Neuquén, y así con los distintos gobernadores que tienen su armado provincial. Bueno, ahí está la estrategia del gobierno de presentar el resultado como toda La Libertad Avanza y solo los que se llamen Fuerza Patria. Que ahí está, no sé, por ejemplo, Gildo, que se llama Frente para la Victoria desde que existe el Frente para la Victoria, porque Chau nunca perdió, entonces nunca le cambió el nombre, pero claramente siempre fue parte del gobierno. Del gobierno... Me refiero al peronismo. Entonces, del gobierno de Formosa. Pero siempre fue parte del peronismo. Entonces, es como esas cosas medio raras de leer. Para mí, lo más importante va a ser si se mantiene o no la diferencia en Provincia de Buenos Aires. Porque obviamente que el volumen electoral, no lo digo solo porque es la provincia que amo yo y donde nací, sino que efectivamente es la provincia más poblada. Entonces, importa mucho si acortó o no acortó, cuánto acortó. Al final la diferencia había sido de 16 puntos. Hay que ver si sigue siendo de 2 dígitos o de 1 dígito. Para mí va a seguir siendo de 2 dígitos, pero bueno, si va a ser menos o más. Rosario es re importante porque también si pierde Puyaro sería... Santa Fe. Santa Fe, perdón. ¿Qué dije? Rosario. Ay, bueno. Reporteña mal. Córdoba también es importante por la cantidad de población. Mendoza medio que se descuenta que va a ganar La Libertad Avanza. Tierra del Fuego no entiendo por qué hay tanta controversia con las cosas que ha vivido Tierra del Fuego, chicos. Pero bueno, porque va dividido el peronismo. Y después, no me acuerdo, las otras provincias así como que estaban en duda. Salta, que se creía que iba a ganar La Libertad Avanza. Sí, no sé si va a ganar La Libertad. Bueno, pero esas son las preguntas que se contestan finalmente el domingo, a eso voy. Sí. Hay otras que por ahí ya se tienen más, Capital se entiende que va a ganar La Libertad Avanza porque somos muy pelotudos en esta ciudad. Porque encima va de candidata a senadora Patricia Bullrich, que es una mujer que yo no entiendo cómo está libre. O sea, ¿cómo es que esa mujer está libre? No lo entiendo, porque ya hay tantas cosas que están en su legajo. No solo Pablo Grillo, que es lo más reciente, que es un pibe al cual le arruinaron la vida. O sea, agradecemos que esté con vida, pero está viviendo una recuperación lenta, dolorosa, y que ningún laburante que está haciendo su laburo, ni ninguna persona que va a una marcha,
merece eso y que debería tener alguna responsabilidad política, ¿no? Que suceda eso. Porque sucedió, pasó, bueno, ¿y qué pasa? Nada. Obviamente Santiago Maldonado, también lo que dijo la última semana en la defensa a los femicidas, ella siendo ministra de Seguridad diciendo, no, la culpa de los femicidios es que las feministas se pasaron 3 pueblos. Hija de puta. O sea, qué mina que se esfuerza para ser una hija de puta. Yo siempre uso de ejemplo de por qué que haya mujeres no quiere decir que haya feministas, porque es como Patricia Bullrich, todo lo que está mal en un solo ser concentrado en la política argentina hace 50 años. No, sí, a mí lo que me sorprende es que haya llegado tan lejos y que siga midiendo bastante bien en las encuestas cuando se supone que el activo de los políticos es hablar y que convencerte de las cosas. Y ella no sabe hablar. No sé cuántos años tiene y no sabe hablar. Y se dedica a la política hace 50 años. Es realmente un caso de estudio que tendrían que venir los asesores de Trump a estudiar particularmente el caso de Bullrich porque no sabe decir 2 oraciones seguidas. Es muy difícil. No, es lo más casta que además se cambia de partido. No, es como un fenómeno rarísimo, pero la gente la va a votar. Bueno, justamente por lo que vos decías antes. Difícil. O sea, para mucha gente es un activo lo de Pablo Grillo, lo de Santiago Maldonado. Bueno, hay gente muy hija de puta, eso es cierto. Y bueno, forma parte de eso. Ahora, parece ser que su efecto es cada vez menor acá en la capital federal, por lo menos, ¿no? Las encuestas le dan bastante más abajo. Sí, y ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Hay miedo del batacazo del Bulldog también, ¿no? Que representa algo muy parecido, pero que le puede sacar ahí por el descontento de las viejas. Que lo odia a López Murphy, por favor, qué hijo de puta. Con Milei, ahí hay un problema. Porque encima él también habla mucho, Cocorito, 15 días duraste, flaco, 15 días y te volaron a la verga, o sea, tenés que ser malo para durar 15 días. Y sigue hablando ahí él como si fuese experto en qué, en durar 15 días, amigo, mudate de país, andá a ser a otro lado y hablá desde otro lugar, acá ya te conocemos. Pero no, la gente va y lo vota, también hay que hacer autocrítica y somos muy Hace mucho que no lo votan, ¿no? Porque les ha ido bastante mal en las últimas elecciones, pero ahora con esta nueva perspectiva en donde todo ese electorado que era de Juntos por el Cambio, del PRO, de los radicales, ven cómo se desangelan todos los que se acercaron a Milei cuando pensaron que iba a ser lo contrario, claro. Como el Colo Santilli, como Espert en su momento, como ahora Bullrich y todos esos super gorilas que tenían la elección en capital asegurado, o que sabían que iba a encabezar la lista en la Ciudad de Buenos Aires ahora, iba a ser el próximo jefe de gobierno, por lo menos le iba a competir a Macri. Ahora la situación cambia porque Milei pasó de ser muy rápido en algunos meses, de ser un imán en el cual cualquiera que se le acercaba volaba en las encuestas o tenía garantizado un piso electoral, a ser un yunque. Entonces, libertad arrasa, a la libertad se arrastra. Claro, totalmente. Entonces la situación es muy difícil para ellos, muy incierta. Y uno lo ve hasta en el caso del Colorado Santilli, que tiene que ir ayer a la misa del Gordán en carajo a decir si ganamos nos pelamos, porque saben que no van a ganar, que no hay chance. Entonces los compromete a todos, dice, no, claro. ¿Viste el video que se revivió que Manu Jove fue a la casa? Yo me imagino que es viejo eso. Sí. Va, viejo, no en el marco de esta campaña, porque queda muy mal en este marco tener tremendo caserón. No me acuerdo, creo que era Nordelta. Era sí, Nordelta, efectivamente, sí. Tierra de narcos y tilingos. Segunda casa, ¿no? Porque está la casa del capital y la casa del country. Por supuesto. Como cualquier persona de bien. Por supuesto. Pero yo digo, ¿por qué se prestan a esas cosas? Porque uno ve esas casas y es muy difícil de empatía con alguien que vive en ese nivel de abstracción de la realidad. Porque tenía que mostrar que era, para mí, creo, viéndolo con mucha distancia. ¿Era el momento en que mostraban que eran normales? No, que eran de provincia. Estaba todo el problema con que Vidal se había mudado de capital a provincia, todos se estaban mudando de capital a provincia porque el PRO no tenía candidato de la provincia de Buenos Aires, un problema histórico. Entonces Larreta lo había mandado a Santilli a conquistar el lejano oeste en la provincia de Buenos Aires y tenía que mostrar que el tipo vivía ahí. Entonces muestra su casa como diciendo, es muy característico yo soy del conurbano. Del conurbano. Claro, es y tenía una que mostrar muestra eso. Perfecta del conurbano. Y sí, totalmente. Pero bueno, qué hijo de lo intentó, ¿no? Lo intentó y después terminó perdiendo la interna con Grindetti en su momento, en el 2023. Dios, es muy difícil, ¿no? Como yo entiendo... Me pasa esto, que creo que nos pasa a muchos. Yo recontra entiendo el voto a Milei en 2023, en contra de la casta, como patear el tablero, todo eso. Ahora, todos los nombres que acabamos de decir, chicos. O sea, es toda gente que yo ya viví al menos una crisis con ellos, en muchos casos ya 2. O sea, yo López Murphy lo conocí cuando tenía 10 años. Yo me acuerdo cuando se tuvo que ir, porque era un reverendo hijo de puta. Sturzenegger, yo tengo 33 años. Hace 23 años que putea a Sturzenegger. 23 años, boludo. Una vida puteando ese pelado hijo de puta. Y sigue ahí, funcionario. Entonces vos decís,
che, te re cagaron. Ok, perfecto, te cagaron. A todos nos han cagado, no te preocupes. Volvimos mujeres. Pero ya el que lo vota ahora, yo no, se me acabó la pedagogía. De mí sos enemigo. Y bueno, pero del otro lado, Recalde, ¿hace cuántos años es candidato en la Ciudad de Buenos Aires? Recalde a mí me parece un pésimo candidato, perdón. No tengo nada en contra de él en términos personales. Digo, no me parece un hijo de puta. A mí el armado de PJ Capital siempre me parece una poronga. Y además en Capital tenés a Miriam Bregman, así que no hay tanto para dudar, chicos. Pero son candidatos a cosas distintas, ¿o no? Recalde es candidato a senador y Miriam Bregman se me es van diputado. esas cosas. Claro, podés cruzar. Ojo, chicos, porque si van a equivocar van a terminar impugnando. Hay que ver si alguien cruza algo, sí, es una nueva forma de votar. Pero en general, no sé. Eso también es un dato que no tenemos en cuenta. Sí, pero para mí la lista del peronismo tampoco es una lista que uno diga, estoy votando algo nuevo. Qué listaza. No, claro, para mí las elecciones, no lo digo para votar al peronismo en particular, sí creo que en estas elecciones, donde el gobierno llega tan mal, tan con la lengua afuera, con todas las comunicaciones del gobierno del último mes, son noticias financieras. O sea, el chabón, desde la paliza de la provincia de Buenos Aires hasta ahora, no tiró una soga. Lo único que dice es, sí, el swap lo vamos a usar para pagar la deuda a los bonistas. Es muy importante que los bonistas se sientan tranquilos, seguros de que vamos a pagarle su dinero. Y si no, nos vamos a endeudar más para pagarle su dinero. Y no tira ni una soga. De hecho, vetó todas las leyes que habían salido del Congreso, ley de emergencia pediátrica, jubilaciones. Entonces, financiamiento universitario. Entonces es muy difícil, ¿viste? Como alguien que vota eso. No te digo votar el peronismo, pero vota cualquier cosa que no sea eso. Y si no te convence ninguno, amigo, quédate en tu casa, no pasa nada. ¿Qué sale? 500 pesos la multa. Anda y votá en negro. En negro. Votá en blanco, impugnalo, tachalo. Descargate con la boleta única de papel. Hacé pintá de colorado a expert, no sé, divertite un rato y ya. Pero no votes este hijo de puta. Pues bueno, por ese mismo razonamiento es que cada vez menos gente lo está votando, ¿no? Que se ven las provincias, etcétera, pero también creo que no va a levantar tampoco mucho el nivel de participación de la gente con ganas de ir a votar, porque las listas en general son bastante... De hecho, la campaña del peronismo es no hacer campaña, ¿no? Para no... Sí, es como bueno, se está equivocando. Y del oficialismo también es la no campaña, porque están todos mirando, agarrándose del arco para que no entren las balas alrededor del dólar, antes con los escándalos narcos, antes con los escándalos de coimas, y así estamos desde principio de año con lo de Libra, más o menos, que todo el tiempo es esperar a que pasen las elecciones para ver cómo siguen gobernando, si es que siguen gobernando, ¿no? Entonces, hay una situación muy de declive, y para mí también, del otro lado, o sea, es difícil que, por ejemplo, que Fuerza Patria o que el peronismo suba la cantidad de votos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con respecto al anterior, porque tampoco, casi que no hay campaña. Lo más rupturista que tenía el peronismo era Grabois, por ejemplo, ¿no? Como el nuevo candidato que había arrancado la campaña con todo, no sé si te acordás, que estaba para todos lados. Hoy es el candidato más trosco para mí de toda la elección. Es el tipo que denuncia a los narcos, es el tipo que denuncia las coimas del gobierno, es el tipo que denuncia el ajuste, mientras se quedó sin propuestas. Antes tenía, hace 2 meses estaba presentando un libro nuevo, Argentina Humana, etcétera, etcétera, las distintas propuestas, y ahora no lo puedo hacer más. Lo mismo pasa con Karen Tepp incluso, que me da la sensación a mí que hay como todo un cuidemos la abeja, tratemos de mantenernos todos, que la gente nos vote porque somos el canal para hacer la oposición al gobierno, porque el gobierno se está generando problemas, pero no digamos nuestra propuesta porque después nos empiezan a hacer bullying y ya lo pueden agarrar como un foco para hacer campaña en nuestra contra, como por ejemplo cuando Tayana no se pudo despegar de Maduro, o cuando le sacan el archivo a Karen Tepp o a Grabois que dicen, qué sé yo, reforma agraria o alguna boludez de esas, termina saliendo en TN, La Nación, etcétera, y dice, no digamos más esto, borren los tuits viejos y que se equivoquen ellos. Y eso creo que tampoco alienta la participación de la gente, ¿no? Si no hay es como que siguen teniendo miedo. Claro. ¿No? Miedo del qué dirán. Y no se puede construir política con miedo. O sea, es muy difícil construir política con miedo. Yo ahí diferencio a Karen y a Ciudad Futura, porque yo estuve ahí, vi otra cosa en términos de construcción territorial, ¿no? Más allá de lo que sale en los medios. Pero sí, lo que sale en los medios hay mucho miedo y hay poca propuesta. Y hay poca propuesta en ejes que son bastante centrales. Digo, obvio, ya están las leyes que están frenadas en el Congreso y que el gobierno no acata. Entonces ahí también cabe la pregunta de, ¿el Congreso funciona o no funciona? Porque se hizo todo el proceso jurídico, ¿no? Se aprobó en una cámara, se aprobó en la otra, salió, la vetó, insistieron, salió, la suspenden.
¿Se puede hacer eso? Digo, como si se puede hacer eso, ¿cuál es la función del Congreso? Pues no me queda clara, ¿no? Digo, como para entender el rol de la gente que estamos votando y que queremos que esté ahí adentro. ¿Cuál es el rol del Congreso? ¿Qué rol queremos que tenga el Congreso en una segunda etapa de gestión que va a ser más complicada? Porque si llegamos así a la elección, chicos, se vienen tiempos difíciles. Y no queda claro cuáles son las propuestas en ese sentido. Y ahí me parece que es... Sí, algo como con cierto miedo. No sé miedo a qué, porque te da miedo que Clarín te haga una editorial, boludo. ¿Qué te importa? La tapa de Clarín, que te chupe un huevo. O sea, realmente que te chupe un huevo. ¿Te importa lo que dice Majul? ¿Qué te importa lo que dice Majul? Además ya no tienen ni rating esa gente. Como... Pero bueno, sí, evidentemente sigue importando. No, sí, y que además que no funcione el Congreso, que Milei pueda hacer lo que quiera, como si estuviera en la misma situación que el año pasado, donde parecía que se venía Milei emperador, que los iba a mear a todos, que el león se comía a todos. Para mí habla sobre todo del rol de la oposición, ¿no? Que la oposición no existe, es una oposición horrible que ni siquiera puede defender el rol de como propia casta, como decir, mirá, a mí me votaron como casta para estar sentado en una banca, por lo menos defendé por lo que a vos te votaron, o tu curro, o lo que sea, pero no lo hacen. Entonces, también puede ser porque estemos en la previa de la campaña electoral. Yo creo que probablemente después de la campaña electoral vayamos a una situación media rara en el verano, en donde parezca que estamos en un régimen más a lo europeo, a lo parlamentario. Y claro, todos van a estar contando para dónde van los bloques, para dónde van los diputados electos, cómo quedan conformadas las cámaras, y en la medida en que el gobierno tenga o no tenga un tercio para defender un juicio político, para que Milei renuncie, lo que sea, o cómo va a ser la nueva coalición, por más que Milei se quede ahí como Alberto Fernández, la nueva coalición, que lo que se está discutiendo es cuántos votos se pueden conseguir, ya sea para tener la minoría, que es algo que no parece ser muy relevante, sino sobre todo para construir una mayoría o ir construyendo mayorías a la carta o mayorías circunstanciales para ir votando tal o cual reforma que le piden desde Estados Unidos. Entonces, el Congreso probablemente vaya a tener un rol más importante, no porque lo quiera Milei y el gobierno, sino porque se lo va a imponer la situación, no solo de Estados Unidos y el FMI, que siempre pide lo mismo, que todas las reformas estén por ley para que sean duraderas y para garantizar que haya un respaldo más amplio y no solamente del partido de gobierno, sino también porque los gobernadores van a hacer valer su fuerza ahí para conseguir algo de plata que no le dieron en estos últimos 2 años de sentarse sobre la caja y defender el superávit fiscal por parte de Caputo. Entonces eso va a tener un rol más importante, me parece, después de las elecciones, el Congreso. Sí, el tema también ahí, y para mí es importante en el sentido de que yo adhiero que la dirigencia política es una poronga, o por lo menos no genera pasiones, ¿no? Como que no estamos en un momento que uno vaya a votar diciendo, uy, qué ganas de votar a tal, sino más bien creo que la sensación generalizada es en contra de, ¿no? Como, bueno, un mensaje a Milei de basta. Bueno, perfecto, basta. Ahora, medio que hay un consenso, tal vez no suceda, lo sabremos el lunes que viene, que es que el lunes va a haber un salto evaluatorio. No sabemos hacia dónde, ¿no? Hacia sacar todas las regulaciones, hacia otro techo de bandas, hacia otros niveles de techo y de piso. No se sabe, digo, volvemos al crawling peg, ni idea, pero hay una idea generalizada de que va a haber una devaluación. Una devaluación, lo dijimos 1.000.000 de veces, lo decimos una vez más, es una transferencia de ingresos de sectores especificados a dolarizados. ¿Vos ganás en dólares? En parte por YouTube, obvio, ganamos en dólares. Bueno, chicos, no me importa, chao. No, igual es una proporción muy chica de nuestros ingresos, no, yo no gano en dólares. Claramente, el punto es, todos los que ganamos en pesos y vivimos en esta economía, vamos a ser... No quiero decir cogidos porque estoy harta de las metáforas de violación, pero la vamos a pasar muy mal, vamos a ser empobrecidos a partir del lunes, ¿no? Ahora, ser empobrecidos en este contexto, donde la gente no llega a fin de mes el 15. No sé si viste las imágenes del alimentazo que se hizo en Plaza de Mayo o hubo un panaderazo en Morón, me parece. La gente desesperada yendo a buscar comida porque era 15 del mes y nadie tiene un mango. Entonces... Bueno, ¿de qué estamos hablando en términos de temperatura social y también qué responsabilidad tenemos nosotros, nosotras, en esto que se va a configurar a partir del lunes? Ya no solo en términos del resultado electoral, que para mí va a ser muy importante, como las señales y demás. Digo, creo que todavía tenemos un sistema electoral fuerte y que la paliza electoral del 7 de septiembre marca eso. Y después... Digo, tampoco se va a resolver solo por arriba, ¿eh? Eso me parece que nuestra historia lo demuestra fuerte y claro. Entonces ahí hay una pregunta abierta sobre, bueno, ¿cómo hacemos para que en toda esa crisis no seamos de nuevo los más perjudicados?
No, claro, ese es el problema de las elecciones en la democracia, ¿no? Que canaliza la bronca que podría ser canalizada, o su grado a favor, ¿no? Para defender la democracia republicana. Dice, bueno, de esa forma vos hacés participar a la gente en lugar de que salga a la calle a querer romper todo o a querer ir a pegarle al Toto Caputo que se lo merece. Pero sí, para mí creo no son opuestas, digamos. Vos podés ir a votar para dar un mensaje, si después ese mensaje no es leído por la dirigencia, como no viene siendo leído en los últimos 2 años, bueno, ahí tenés que ir a reclamar y salir a luchar, obviamente, claro, por tus condiciones de vida, nada más y nada menos. Pero descomprime por un tiempo, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, hace unos meses habían huelgas y luchas y marchas. Sí, descomprime por un tiempo, pero si el lunes hay una devaluación profunda, ¿cómo llegas a fin de año? No, obvio, eso estoy de acuerdo. Yo digo que por algo es que estamos viviendo como una paz. O sea, en el medio ¿quién grafica? Lo más llamativo es que el que mejor grafica la situación de Argentina es Donald Trump, que dice se están cagando de hambre, no tienen plata y están camino a ser un estado fallido. ¿Quién de la oposición dice eso? Nada. Están diciendo, no, pasa que los votos del Congreso y los economistas diciendo, no, hay que devaluar para juntar reservas. Es lo mismo que están discutiendo hace 15 años, pero ahora la situación está cada vez más acelerada, en donde estamos cada vez más cerca de una crisis mucho más grande que se puede espiralizar por todas las contradicciones que viene acumulando la economía y la política en los últimos meses. El último dato de uso de la capacidad instalada de la industria está en los niveles del 2020. O sea, hay la misma cantidad de máquinas apagadas que en 2020 cuando había una pandemia y una cuarentena. Lo de Milei es demencial. Y al mismo tiempo todas las contradicciones alrededor del dólar, de los precios, del problema productivo tan grande que hay, de los salarios atrasados, etcétera, hace que se junten todas las contradicciones. Entonces los economistas, ¿qué proponen después? Devaluar y juntar reservas. Eso no va a solucionar ningún problema de Argentina. Hay que escuchar a Trump y decir, bueno, tenemos un problema mucho más profundo y es que solo se puede solucionar tratando de planificar hacia dónde va a ir Argentina a futuro, qué va a producir, no cuál va a ser el tipo de cambio. Porque eso lo hemos hecho, ¿cuántos? En eso Milei tiene razón. Si los problemas de competitividad de Argentina se solucionarían con devaluaciones, seríamos el país más competitivo del mundo, por todas las veces que devaluamos. Pero hay un problema mucho más profundo, que es que Argentina no sabe qué hace, no sabe qué va a hacer frente al mundo, no sabe qué va a hacer frente a la guerra comercial, no supo qué hacer en el neoliberalismo estos últimos 50 años, por eso nunca se estabilizó. Ahora que estamos frente a un nuevo mundo, es una nueva oportunidad para que Argentina pueda planificar y pensar cómo insertarse en este mundo, qué va a producir, cómo lo va a producir, quién lo va a producir, en qué sectores del país y quiénes van a salir beneficiados o perjudicados de ese nuevo reseteo que probablemente se dé. Creo que igualmente estamos lejos de discutir eso, ¿no? Que es en parte a lo que vos apuntabas. Pero en lo inmediato es evidente que todos los economistas dicen que hay que devaluar, ahí depende de cuánto y de cómo. Yo creo que esas tipos de salidas de devaluar para juntar reservas, que es lo que dice desde Melconian hasta cualquier economista que uno lo vea, sea oficialista o opositor, es lo mismo. Si no va acompañado de esto, de tratar de planificar hacia cómo se va a insertar Argentina en el mercado mundial o en qué sectores del mercado mundial, va a terminar como termina todo siempre en Argentina. Entonces eso lo hace problemático. Y después cuándo y cómo va a ser la devaluación es muy difícil de preverlo, depende del resultado electoral, de cómo queden compuestas las cámaras y sobre todo de la situación que vaya a heredar o que vaya a heredar el propio Caputo de sí mismo o el próximo ministro de Economía, con todos los parches, con esto del Toto Caputo Masterclass, de tomar deuda para pagar deuda, de emitir bonos nuevos para no vender reservas, de poner retenciones cero para tratar de pisar el dólar para llegar a las elecciones. Bueno, se está juntando de a miles de millones de dólares en vencimientos de deuda en pesos que se van a dar la semana que viene, después del resultado electoral, después de todo el caos que vamos a tener la semana que viene, con vencimientos de futuros, de bonos dólar link, de bonos con otros organismos internacionales, y esta semana están anunciando más de esas cosas. Entonces, ahí también se va a ver hasta qué punto el Toto Caputo prioriza sus negocios o no, porque si decide devaluar el lunes, obviamente también va a depender del resultado electoral, pero si él decide devaluar el lunes, le va a hacer ganar miles de millones de pesos y de dólares a gente que le compró sus seguros de cambio, que son los bonos dólar link y los futuros, que vencen la semana que viene. Si él decide postergar una semana la devaluación, le va a hacer perder plata a mucha gente. Ojalá le haga perder plata a mucha gente, ¿no? Porque a eso se lo vamos a tener que pagar nosotros, si no. Adhiero. Y además en el medio, bueno, ayer Kirno, que es el secretario de Finanzas, que tiene una cara de gil bárbaro. Es no un quiero salame ser bárbaro, Rosiana, sí. pero tiene una cara de gil. Sí. Te da unas ganas de... Como que tiene unos cachetes ahí que decís... Bueno, y es de los que se está quedando pelado y no lo asume.
Gran desgracia de los varones. Sí, es difícil adultos. No, que sale con... No, además él es muy soberbio, por eso a mí me da ganas de Sí, todos los... Sí, pero él era el particularmente. que decían, ¿de dónde van a salir los pesos? Hijo de puta. Bueno, eso se pregunta Scott Bessent todos los días, ¿de dónde verga salen tantos horneritos? Pero más allá de todo eso, ayer hablaba de un canje de deuda, que ahí quiero separar algunas cosas, porque tampoco es cuestión de demonizar todas las herramientas. Hay canjes de deuda en el resto del mundo, que son justamente, si vos estás en un momento de mucho estrés financiero y tu deuda vale cada bono, no sé, vamos a hacer los números redondos, 50% de lo que dice el valor nominal, bueno, vos recompras esa deuda con, depende con qué plata sea, pero recompras esa deuda, entonces te ahorrás ese 50% que tendrías que pagar al final de ese bono. Y los bonistas en algún punto acceden, ¿por qué? Bueno, porque saben que si no después vas a entrar en default y se negocia siempre mejor en el default para el deudor, pero bueno, se supone que es como una solución intermedia. Ahora, eso como canje de deuda en general. Plantear un canje de deuda ahora, antes de las elecciones, es más darle salida a los que quieran salir a un precio garantizado previo al resultado electoral que otra cosa. Entonces, y mezclarlo con que va a ser un canje de deuda por educación, justo en este gobierno, que lo único que hace es desfinanciar cualquier cosa que no tenga que ver con intereses de la deuda, es un poco... Es un insulto a nuestra inteligencia. Es un insulto. Lo peor es que se lo creen los tipos que se insultan solos, que son los timberos que defienden al Toto Caputo en Twitter todo el día, porque es lo único que hacen. Es muy fácil ser asesor financiero. Vos lo único que tenés que hacer es agarrar la plata e invertirla. Y después estás todo el día al pedo, porque no movés la plata todos los días. Lo único que haces es revisar el Excel, mirás más o menos cómo viene, entonces después tenés todo el día al pedo para tuitear. Eso es lo que hacen los economistas en Twitter, o por lo menos los tipos que se dedican a las finanzas. Eso, los operadores. Sí, y que manejan la guita de los millonarios que conocen en los countries, ¿no? Entonces, esos son los tipos que dicen, no, impresionante, masterclass del Toto, va a cambiar deuda por educación, porque si recompra la deuda, poniendo como garantía la deuda de otro organismo internacional o de un consorcio de bancos, va a hacer que baje la prima de riesgo y de esa forma, todo chamullo. Primero porque el título ya es un insulto, ¿no? Deuda por educación, cuando un gobierno que subejecuta las partidas, hace un ajuste explícito en la educación, es solamente, es toda una movida que ni siquiera es un canje, después lo quieren vender como un canje, pero que es una recompra de deuda. Ellos dicen que vamos a recomprar deuda porque está barata, entonces la vamos a comprar con plata de algún organismo internacional para comprar barato, y de esa forma uno bajaría el total de deuda porque está comprando barato para después emitir otro nuevo título, ¿no? Que sería con los organismos internacionales. Pero lo único que quieren con eso es ponerle un piso a el precio de los bonos en dólares, o un techo a riesgo país, ¿no? Que sería lo mismo. Como los bonos caen, cada anuncio, cada tweet por la mañana de Bessent, cada anuncio del Toto Caputo, cada vez que Trump habla, todo eso hace caer el valor de la deuda y lo hace que quede más lejos la capacidad del Toto para volver a rolear la deuda o tomar nueva deuda. Bueno, tienen que empezar a tratar de sacar más conejos de la galera, como hacer estos anuncios falopa para intentar hacer subir artificialmente el precio de los bonos y que no siga subiendo el riesgo país y que no sigan saliendo notas en Wall Street Journal, en Financial Times, en The Economist diciendo Argentina se está fundiendo y Estados Unidos se está fundiendo con ellos. Entonces es un salvataje, ¿no? E intentan salvarlo. De hecho, después de eso, suben los bonos un poquito y hoy de la mañana vuelven a bajar de vuelta, porque ya está gastado el recurso. Sí, además de que lo harían con JP Morgan. Y hay un capítulo especial de la economía argentina para hablar de JP Morgan, no solo por este gobierno, donde todas sus cabezas del gabinete económico pasaron por el JP Morgan, o sea, todos laburaron efectivamente en ese bendito banco, sino porque también en la crisis del macrismo, donde estamos hablando más o menos de las mismas personas, el JP Morgan fue el único que no perdió plata. Déjame dudar, ¿por qué fue el único que no perdió plata? O sea, perdieron plata otros fondos, perdió plata PIMCO, perdió plata Templeton, ¿por qué JP Morgan no perdió plata? ¿Son iluminados acaso? ¿Tienen información privilegiada acaso de gente que trabajó para ellos? Digo, es todo un conflicto de intereses permanente donde encima que vas a anunciar esto, que es medio cualquiera, lo pones a JP Morgan. Chicos, basta. Y los otros 20.000 millones de dólares que supuestamente van a venir por un consorcio de bancos, también está JP Morgan. ¡Basta de JP Morgan! Podemos, no sé, hacerlo non grato. Que no entre más en la Argentina. Va, y tengo una gana de que pierda alguna vez en este país. Sí, bueno, va a perder. Ahora ya probablemente salió, pero yo creo que ellos lo hacen medio inconscientemente
como ellos se manejan en esta burbuja de hacerse la paja entre ellos pensando en JP Morgan, porque JP Morgan es como BlackRock cuando hablamos los conspiranoicos de la finanza. BlackRock controla el mundo y BlackRock tiene... Es de los 4 bancos más grandes del mundo. Claro, pero JP Morgan está atado a ser... No es como BlackRock porque es un banco que le presta a empresas, que está muy asociado al gobierno yanqui, particularmente ahora, y que es visto como el jefe de las finanzas internacionales. El dueño o el CEO hoy de JP Morgan va a venir a Argentina mañana o pasado. Y es visto como un ministro de Economía a nivel internacional. O sea, como es el banco más importante de Estados Unidos, maneja más plata que todo nuestro país y que toda Latinoamérica casi. Pero la cuestión es que ellos, como quieren vender humo, nombran siempre a JP Morgan como señal de pureza en los mercados financieros. Si yo nombro a JP Morgan, me tienen que subir el precio de los bonos porque quiere decir que mi amigo es el banco más grande del mundo, el que elabora el índice del riesgo país. Justamente él es el que se encarga de establecer cuánto sube o baja el riesgo país. Entonces, como que, de hecho, ellos hablan y cada vez que hablan está atrás el logo de JP Morgan en esos eventos grandes. Porque lo tratan de ver como una señal de garantía financiera. Para mí lo hacen de esa forma medio inconsciente por un lado. Pero por otro, además se ha visto en el 2018, 2019. Pasa que ahora como se está dando en tiempo real, pero ya hay pruebas de que le han direccionado comisiones, particularmente al JP Morgan y al Goldman Sachs, que es donde ellos también trabajaban, particularmente Bausili. Bausili. Está en este consorcio que está buscando plata para la Argentina. A Bausili, mágicamente, un día antes de aceptar el cargo como banquero central de Argentina, le desaparece o lo sobreseen en una causa por direccionar comisiones, que es como decir coimas, pero en lenguaje blanco, hacia Goldman Sachs, que era su antiguo empleador. O sea, él trabajaba para ellos. Justo un día antes de asumir, lo sobreseen. Y así pasó con un montón. El Deutsche Bank también estuvo metido. Claro, está el Deutsche Bank. Entre Bausili y Caputo. Sí, porque ellos laburaron, o sea, siempre hay un mercado de pases abierto entre esas grandes entidades financieras. Chicos, yo creo que a veces no dimensionamos el nivel de runflas de esta gente. Y yo sé que Milei está muy brotado y tiene todas las cartas de ser el culpable de todo. Y en gran parte lo es. No, no se da cuenta, pobre Javito. No se da cuenta. Es el presidente. Pero realmente esta gente, o sea, hablo del gabinete económico íntegramente, y Sturzenegger y Patricia Bullrich, son lo peor que hay. O sea, tienen que estar presos. Basta de ¿Sabés lo que dijo? Esta impunidad, basta. Ale Berco anoche en C5, en su editorial, dijo que a él le dijo una muy buena fuente que la esposa de Caputo ya está buscando, dijo desesperada, estuvo en este último viaje buscando ciudadanía europea para quedarse en Estados Unidos. Porque la ciudadanía en Estados Unidos ahora está complicada con Donaldo, nosotros seguimos siendo, ella creo que sigue siendo argentina, por lo tanto de un país pobre que se está prendiendo fuego, y estaba tratando de puentear para quedarse en Estados Unidos con una ciudadanía de la Unión Europea para poder quedarse ahí una vez que esto estalle, fracase y Caputo no pueda caminar por las calles de Buenos Aires. Los Caputo que fueron los que no pagaron el aporte de las grandes fortunas, lo pagaron recién con la regularización del paquete fiscal de este gobierno. Gente muy horrible, realmente pero muy horrible. Además el ladrón, para defenderse, con lo de Delfina Rossi, que era lo que vos decías al principio, él dice, yo resigno trabajo en el sector privado donde podría estar ganando 10 veces más, dice, y encima pongo a laburar gratis a mis hijos, dice. Sí. Tengo a 2 de mis hijos laburando gratis. Presos. Nunca lo blanqueo, o sea, vos no podés hacer eso, vos tenés que decirlo públicamente, tiene que haber registros de que vos tenés miembros familiares tuyos que además después van a laburar en tu consultora, y vos lo que estás haciendo es una pasantía acelerada que estamos pagando nosotros para que los tipos saber el día de mañana, de acá hasta que se mueran, cómo funciona el Estado argentino para armar empresas fantasmas para ganar contratos con el Estado argentino, que es a lo que se dedican todos los ricos de Argentina. Todos partieron así. Ahora, Caputo también tiene historial con eso, con el Paseo Gijena, que es, no me acuerdo nunca cómo se pronuncia, pero es donde están las oficinas de Igualá, acá en la capital. Todo eso fue armado a partir de información privilegiada que tenía Caputo mientras fue funcionario del gobierno nacional y armó él un negocio de constructor. Cuando él es un financista, tiene una consultoría de financiera, armó un negocio en la construcción. Es el nivel de impunidad que cree que tiene, que no creo que lo vaya a tener, que lo tiene. pero o sea, efectivamente hay que ver de acá a futuro, pero sí. Hasta ahora lo tuvo, eso está claro. No, y es parte de un futuro gobierno que no lo tengan más, porque también, sí. ¿Viste? Esa es la parte más desesperante. Pero bueno, paso a paso. El domingo son las elecciones. Es importante ir a votar a quien ustedes deseen, no a Milei. Por suerte no Milei no es Libertad candidato, Avanza. entonces eso también hace que
que sea muy confuso para la gente que quiere A votar mí a me da Milei. intriga el funcionamiento, o sea, ya vi la boleta única de papel, ya entiendo, te dan la lapicera ahí, lapicera negra, marcás. Ya hay mil teorías conspirativas, ¿viste? Te ponen una lapicera que se borra. Como Bueno, pasó no en sé. Ecuador. En Ecuador pasó ¿Que lo de la lapicera que se borra? las lapiceras mágicas, esas que usan los magos. Para hacer fraude, sí. Bueno, es una lapicera negra. Digo, me da intriga eso, como que hay gente que por ahí se desayuna en ese momento que cambiaron la forma de elección, ¿viste? Sí, seguro. Como que también, ¿viste? Nosotros somos parte de un nicho muy, muy politizado y la mayoría de la gente no tiene tanta idea de lo que está pasando. Y creo que eso también trae mucha incertidumbre en relación al domingo y a lo que suceda después del domingo. A mí mi profesor de Pilates me dijo, ay, pero ¿cómo se vota de vuelta? Y yo como, ¿qué? ¿Cómo no sabe? Tipo, ¿cómo no sabes? ¿Cómo vivís? Y un poco lo envidié igual, ¿no? Y Dije, sí, ay, obvio. debe vivir más tranquilo que yo. Seguro. Debe dormir mejor. Pero bueno, sí, va a ser como intenso. Todo lo que vivamos en estos próximos 3 días, que también todo puede suceder. Perdón, Ya Trump claro. nos dijo que somos unos muertos de hambre. No sé si nos puede insultar mucho más que eso. Además lo dijo muy serio a cámara, es un gran clip. Además, Trump es muy chistoso. No, Trump es un forro que le dice, Sí. nena, vos sabés de lo que Te te das estás cuenta de hablando. lo que está pasando. Vos no tenés ni idea, vos, nena, ¿qué haces? ¿Por qué me traen una mujer? Yo no hablo con mujeres. Vos no tenés ni idea, ellos están muriendo de hambre. Y sucede que el presidente es mi amigo. Entonces yo quiero ayudarlos a vivir en un mundo libre. El mundo libre de Estados Unidos cada vez es más decadente. ¿Viste las imágenes de la policía del ICE? No sé, deteniendo niños en la calle. Es como, ¿eso es el mundo libre? Chicos, ya no les quedan muchas banderas por defender, ¿eh? Porque parece bastante autoritario ese mundo. No, es terrible. Pero creo que, o sea, pueden pasar muchas cosas con lo del el sistema de votación. Ya en la capital pasaba cuando con la votación electrónica a las viejas les cuesta un montón votar. Y pero la electrónica era más difícil. Acá es una lapicera en un coso. No se olviden los lentes, porque las Claro, viejas sí, son que tienen que ir chiquitos. a votar a Patricia Bullrich les va a costar ver el coso. Es cierto, porque yo voto en Recoleta. Vos Y estás cada vez que voy rodeado de estoy media coca. hora para votar, pese a que seamos 3, porque las viejas van y están 15 minutos hasta que pueden votar. Claro. Les pasa eso. Es objetivo. Y salen quejándose diciendo, ¿por qué no podemos votar de nuestra casa? Y yo le digo, ¿sabes qué, señora? Tiene razón. Estamos en la ¿Por época qué de las no vota de su criptomonedas. casa? ¿Por qué no podemos votar de nuestras casas? Y bueno, eso lo hace. Imagínate ahora que va a haber una boleta súper grande con un montón de candidatos Sí. que ni se ven. Van a salir todas las impresiones mal, porque salen siempre mal. Van a salir pixeladas. No, ya están controladas. Va a ser Por muy eso difícil estás de verde leer. la boleta. Va a ser muy difícil de leer, va a ser difícil de indicar, de ver dónde están los candidatos y hacer las dos cruces. Muy probablemente en los lugares donde se elija senadores, la gente va a votar solo senadores Yo y se va a creo que olvidar de eso va a votar pasar. diputados. Está arriba diputados, abajo senadores. Ah, O es sea, al para mí revés. van a votar diputados y Claro. van a dejar en blanco senadores. Y probablemente pase eso. Entonces, Sí. y- Ay, tenía que marcar las dos, nadie me dijo. Había 2 cuadraditos. ¿está arriba diputados y abajo senadores? Sí. Entonces la gente no va a ver a Bullrich va a estar abajo. Sí, Bullrich abajo. Esto va a ser espectacular el domingo. Va a ser loco. No, a mí lo que me preocupa también es el clima en la calle y... ¿Vos decís que no llegan con el dólar hasta el lunes? Sí. Sí, Hasta yo el creo que domingo. llegan. Sí, Hoy tienen estaba en el todos los techo de la dólares banda del el Fondo dólar. Monetario. Claro. Para mí llegan con la lengua afuera, pero llegan con anuncios de los anuncios del anuncio mayor. Pero bueno, sí creo que el clima en la calle está muy caldeado. ¿Lo hablamos ya, lo de la libertaria brotada? ¿O No. pasó ¿Ven la cantidad de cosas que suceden? Bueno, ese clima a mí me preocupa. Gran remera tenía puesta la libertad, de verdad. Una escena muy yankee. O sea, yo siento que esas cosas pasan en Estados Unidos. Es como... Yo tengo una amiga que está viviendo en Estados Unidos y en algún momento planteamos, bueno, hacer un viaje, no sé qué. Yo digo, a mí, chicos, me da miedo ir a un supermercado en Estados Unidos, ¿entendés? Porque de repente hay un loco que sale y tiene un arma y mata gente. Y eso, yo lo digo y parece algo como... No pasa. Pasa muchísimo. Es muy frecuente. Obvio que me da miedo. Me da miedo ir a un cine en Estados Unidos y que aparezca un blanco loco a matar gente. Entonces, esas cosas a mí me dan miedo en ese país. No me da miedo eso en otros países. Digo, no es un miedo que yo haya vivido en ningún país en el que haya estado. Por ahí en Europa sí me pasó de tener miedo la primera vez que fui, que era como un momento un poco más caldeado, y dije, uy, mirá si hay un ataque terrorista. Viste que pasó en Barcelona, que de repente entró uno con el auto y atropelló un montón. Todos problemas lejanos, problemas del norte global. Problemas del norte global porque genera problemas en otros territorios. No sé, mambo de ellos, mío no es. Ahora, ¿por qué acá tenemos de repente una escena tan yankee de una mina que va con un cuchillo a matar a un fotógrafo porque no le gusta cómo piensa?
Es fuerte. Y además después entrevistan a la familia y dice, ¿tenía problemas psiquiátricos? No. Era bioquímica, era una persona funcional en esta sociedad, tenía un trabajo normal. Cosas que solo pasaban en la cancha, ¿no? Cuando uno en la cancha de fútbol. Pero ir a una marcha con un cuchillo así. No, parece que sí. Agarró, se fue, volvió. Fue a buscar el cuchillo, la puteó porque están las imágenes anteriores donde lo putean. Y después va a la casa, busca el cuchillo y va al chino a buscarlo. El nivel de brotada que tenés que estar para estar así. O sea, como... Eso es lo que me preocupa. Ahora en Estados Unidos lo que está pasando es que después de lo que le pasó a Charlie Kirk, cada vez que hay una charla, nosotros vamos y hacemos el podcast en vivo, hay que instalan vidrios blindados adelante como divisoria entre el público y los speakers. Sí o sí, y está pasando con todos. Vean cualquier grabación de alguien hablando frente en los campus universitarios, en las escuelas, en todos lados están haciendo eso. Es muy distópico y a mí me parece muy preocupante eso. Hay un crecimiento de los femicidios, hubo 14 femicidios, 12 intentos de femicidios en octubre. O sea, la gente está muy brotada y obviamente con quién se desquita, por supuesto con las mujeres. Entonces, eso me preocupa, como todo este caldo de violencia y toda esta implosión, porque el gobierno está implosionando, pero la gente también está implosionando. Es como, bueno, esto se brota y sale con un cuchillo a un fotógrafo. O sea, nadie en su sano juicio pensaría eso. Digo, yo puedo tener al gordo Dan enfrente y lo puedo putear todo lo que sea. Hasta se me puede salir un escupitajo, puede ser. Pero no voy a ir con un cuchillo porque no quiero matar a nadie, ¿entendés? Como, al fin y al cabo, esa era la premisa básica de, no sé, ni siquiera de vivir en sociedad, de un ser humano. No querés matar a otro ser humano. Bueno, no, estamos como perdiendo eso, que siento que es como esta yanquirización que a veces nos cuesta ver, pero que evidentemente una parte de nuestra sociedad está plan Miami, plan Donald Trump, plan Milei. Sí, plan la muerte de la democracia representativa, ¿no? También si se rompe el consenso democrático, también todos estos son síntomas de todo un cambio. Sí, y se ven las discusiones en la calle, la gente está más enojada, con razón, obvio. Boludo, claro. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero quiero contar una anécdota más en términos autorreferenciales. Pero me fui al Delta el fin de pasado porque necesitaba desconectar de este mundo y me fui al Delta a un lugar muy recóndito. No fui al Delta zona comercial, estaba tipo casitas, tenés que llevarte todo porque no hay ningún almacén, no hay nada. O sea, lugares donde ocurren las películas de terror. Todo lo que vos necesitaste lo que tenés que traer porque no hay un carajo. Yo quería eso, desconexión pura y total. Estamos ahí en uno de esos canales chiquitos y pasa un loco con un no es un yate, es un bote. Un bote bien. Un bote bien, pero una lanchita, gracias, una lanchita. Un señor de 50, 60 años que iba a las chapas. Entonces, estábamos ahí, imagínate el nivel de relajación que estás así conectando con la naturaleza, diciendo nada me importa en este mundo y de repente escuchás un motor ahí que va con todo y decís, qué paja. Y mi pareja le hace así, como, baja un poquito. El chabón sacado, de repente hubo un momento 9 de julio, ¿entendés? Como, ¿qué me haces así con la manito? Me rompe las pelotas. Y yo decía, flaco, estás paseando con una lancha por el Delta. ¿Por qué estás tan estresado? O sea, realmente, no estás tan mal en la vida. Estás paseando en lancha por el Delta. ¿Qué te pasa? ¿Entendés? ¿Cómo podés estar tan mal del bocho, boludo? Era como, te juro, yo me quedé como, no pude ni reaccionar de decir, qué mal que estás. O sea, realmente estás muy mal, muy mal. Y eso es parte de la realidad de la sociedad. O sea, gente que tiene todo, o mucho, y, no sé, está mal del bocho. Bueno, el club de la pelea al final se va a transformar en documental, ¿no? No sé si ¿la viste? Sí, la vi, pero me desconcentré mucho con Brad Pitt. No me acuerdo de la trama de la película, solo me acuerdo de Brad Pitt. Sí, gran película. Pero sí, hay una situación muy, muy compleja que no se da solo acá, como vos decías, es algo que viene en todo el mundo occidental, en todo el mundo, pero por lo menos a nosotros nos está pasando, que tiene que ver con esto, ¿no? Un cambio de época y una situación en la cual es cada vez más complicado vivir, ¿no? De hecho, estamos viviendo solo para sobrevivir. Como dijo Trump, nos estamos quedando de hambre, nos cuesta cada vez más llegar a fin de mes y hay una situación en la cual a uno se esfuerza. O sea, así como le pasa a los pibes que dejan de ir a votar a Milei porque al final era esforzarse para tratar de tener tu emprendimiento y al final no llegás, no podés, tenés que cerrar, te endeudaste y ahora la deuda es cada vez más cara y laburás el doble para tratar de pagar la deuda, igual no llegás y tenés que vender el electrodoméstico y la moto y
qué sé yo. Y bueno, llega un momento en que uno lo supera la situación, por más paciencia que uno pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, la situación es bastante preocupante, ¿no? Pasa Sí, así. el tema es que si no encontramos alguna salida colectiva, no lo Claro. quiero decir en términos de cornuda, sino en términos de poder canalizar ese malestar hacia algo constructivo, nos vamos a terminar matando entre todos. O hay que Porque- empezar por el equipo económico, ¿no? Canalizar hacia... le pasó a Sturzenegger ayer o antes de ayer. Sí, en La Pampa. Llegó a La Pampa y lo estaban esperando en el aeropuerto. No sé, no lo estaban esperando en realidad. No, Era gente que creo estaba que ahí. hay gente que pasó y le dijo, vas a la cata, hijo de puta. Sí. Te amo, señora, no sé quién sos, pero la amo mucho. Y obviamente es algo que le va a pasar a todos. Por eso se están adelantando y se quieren quedar en Estados Unidos antes de volver. Pero como hay una tendencia bastante grande en Twitter, de las únicas pocas cosas buenas que salen de Twitter, que dicen cierren los aeropuertos, ¿no? Claro. Antes que el Toto Caputo se vaya. No, y que devuelva el oro, insisto, no sabemos dónde verga está el oro, en qué condiciones, por qué, no sabemos nada de eso. Caputo no se puede salir de este país hasta que el oro no haya vuelto a entrar a este país. Sí, eso es un gran tema. Que hay momentos, sí, es un piso de acuerdo, pero hay momentos en donde uno ya los tiene que soltar, ¿no? Yo creo que eso no va a volver nunca. No. Bueno, tendrá que estar preso por siempre. ¿Sabías que hay además toda una distorsión en eso? Porque probablemente se haya ido a Londres el oro o por ahí, porque en Londres está el exchange más grande, es como en donde uno lo deposita para generar rendimientos, como Sí. decía en su momento el Toto, pero ahora está compitiendo China con el exchange de Shanghái y hay un boom fuerte con todos sacando el oro de Londres y llevándoselo a Shanghái. No creo que sea el caso acá de Caputo, pero sí puede ser el caso de que si el oro está ahí en Londres, ¿por qué los países como Rusia, India o Venezuela u otros agarran y se llevan el oro de Londres? Porque ahí agarra y un día Trump se levanta cruzado y dice, me quedo con el oro de Venezuela, como ya pasó. Me quedo con el oro de Putin, como ya pasó. En realidad no es de Putin, sino de los rusos. Y así con distintos países. Entonces mañana, si Milei se cae, si Caputo se cae y decidimos metete los dólares en el orto, Trump, o quédate con los pesos, invertilos bien, agarra y dice, bueno, yo llamo a Londres y me quedo con el oro que llevó el trastornado del Toto Caputo para allá, ¿no? Por eso la situación puede ser delicada, particularmente ahí puede ser un bien embargable y de lo más valioso que nos queda por ahora dentro de las arcas del Banco Central, que es guita de todo, no el Toto Caputo para hacer lo que él quiere. Citen el country Newman. Bueno. ¿Se llama Newman el country? No sabía. Claro, sabía que Newman había- es un colegio de Claro, élite, es un donde colegio. fue Eso Mauricio sabía. Macri y Toto Sí. Caputo y Nicky Caputo. Sí. Y tanto Nicky Caputo como Toto Caputo viven en el country del Newman, que es lo cheto de lo más cheto que hay. Pero hay un grupo empresario que están Que multi... viven todos en el country de Newman. Pero, ¿son egresados del Newman o algo así? Porque no se me ocurre quién tendría una empresa que por un lado hace un country y por otro lado hace un colegio. Es que yo no sé ¿Por qué? No sé. Es Para raro. tener todo cerca. Claro. No sé. Solo sé que cuando Mauricio Macri los iba a visitar, iba en helicóptero, porque tiene helipuerto. Claro, es verdad. Ese es verdad. el nivel de chetes del que Bueno. estamos hablando. Yo me acuerdo que una vez en el gobierno de Macri le hicieron un piquete en el Newman, porque Sí, es verdad. Caputo vivía ahí. Y no sé cómo negociaron que no se lo hagan nunca más. A mí me pareció magnífico. Dinero por magnífico. helicóptero, ¿no? Como Fue decía como, Friedman. sí, ahí es donde hay que hacer los piquetes. En la casa de esta gente hija de puta. ¿Dónde vive Sturzenegger? ¿En La Plata? ¿Dónde? Quiero saber dónde. Debe vivir en otro country. Yo creo que una de las primeras medidas, para saber si un gobierno va a ser transformador o no, Sí. una de las primeras medidas de un gobierno transformador tiene que ser darle las herramientas a la gente para que tire abajo los muros de los countries. Es una gran señal para mí. Es linda, la verdad que es linda. Bueno, ¿sabes qué en esta...? Bueno, perdón, nos tenemos que ir. Iba a decir una cosa más muy boluda, pero en esa zona que fui del Delta iban a construir un country en el medio del Delta, lo cual eso involucra una destrucción ambiental de la concha de la lora porque tenés que llevar a Aiza, de repente ahí no hay agua corriente, es el agua del río. Y lograron frenarlo, porque hay algo muy lindo de la isla y de los isleños, que es que es gente muy organizada. Muy ¿Ah, sí? organizada. Sí, habían hecho todo y de repente se empezó a inundar todo el resto, porque a Claro. eso pasa cuando hacen un country en cualquier lugar, peor aún si lo hacen en el Delta. Y no me acuerdo bien cómo pasó, pero lucha, no se hizo el country. Qué bien. Sí. Porque uno está acostumbrado por ahí a ver, yo veo por ahí en Twitter las historias o los videos que suben los viejos o las viejas chetas de Nordelta puteando a los carpinchos, ¿no? Y Sí. lo único que ¿Cómo me puedes genera dar eso un, es a mucha un bronca. carpincho? Además es lo más lindo que hay. Como diciendo, Buscate hagan un algo. problema honesto. O en los grupos de WhatsApp de la gente de Nordelta diciendo, tenemos que echar, tenemos que sacar. Yo siento o que cabeza todo parece va muerto. a escalar el día que un cheto mate un carpincho y eso salga, porque seguro ya pasó. O sea, Sí, sí, no obvio. tengo dudas de que ya pasó. Pero el día que alguien lo grabe, ahí escala todo, chicos.
chicos. Sí. O sea, ahí se Mirá que el pica ambientalismo pan. y el animalismo está bearish. No, y además con un carpincho, boludo, es un animal que no te hace nada. O sea, sí, si te acercás a las crías, te va a atacar, pero si no, no te hace nada. Es muy Y además es tendencia internacional. Los capibaras son queridos en Capibaras. TikTok. Capibaras. Muy queridos. Bueno, el domingo vamos a hacer stream para seguir el resultado de las elecciones. Yo ya tengo ansiedad, o sea, faltan muchos días para tener. Yo me estoy dejando la barba larga para pasar a la resistencia. Cuando termine en el verano va a ser, como esto se va a transformar en anomia, me voy a dejar la barba larga. No, mentira, me voy a afeitar antes. Qué calor. Sí, Qué momento para tomar esa decisión. ¿El jueves de qué van a hablar? El jueves vamos a hablar de las protestas de la generación Z, ¿no? Que está acá atrás. ¿van a hablar de Lima? Porque hay que volver, ¿De Perú? Sí, hay Perú. Fer había traído que vimos algo muy chiquito sobre Madagascar y otros países de África que está pasando. Salió una editorial del Financial Times ayer, no se la pasé a Fer, pero dice la generación Z está cambiando la forma de... ¿Generación Z qué son? Los que tienen 20. De 18 a 20 algo. ¿Y qué pasó 20. con nuestra generación Z? ¿Dónde están? Y también hay marchas, pero la diferencia es como, por ejemplo, el propio Financial Times dice, están las banderas de One Piece. Están de que también hay una tendencia a que, por ejemplo, no escabien, no tomen alcohol. Claro. Hay una tendencia a organizarse de otra fitness. forma. Claro, Las coffee raves. a quejarse con Róbense, distintas chicos, formas, la vamos a organizarse mejor. con las redes sociales, como una diferencia con respecto a las revoluciones de colores que eran más de los millennials, ¿no? De hace un tiempo. Claro. Entonces hay un montón, ¿no? Está pasando en todos lados, en varios lugares del mundo. Y además el fin de semana tuvo esas protestas. Donald Trump, no Kings en Estados Unidos. Trump respondió de una forma muy chistosa, un gran video de TikTok, ¿Qué de Truth, dijo? que mostró cómo él salía en un Air Force en su nave tirando excremento a los manifestantes. Con Qué época más pelotuda que tenemos. ¿Entendés? con inteligencia Tenemos artificial. un bebé grande de presidente de la, Además, que se medio supone mal que es la hecho. potencia occidental. Medio mal hecho el video. Al horno occidente, esa es la verdad, es la decadencia total. Sí. Pero bueno, vamos a charlar sobre todas esas cuestiones que son como... Acá todavía eso no pasó, pero bueno, nos puede dar una punta de hacia dónde puede venir, particularmente con lo que pasó en Perú, que está acá cerca y es hacia donde nos lleva este gobierno, ¿no? Económico, total, fuerte. Bueno, así que nos vamos a ver mucho esta semana. Esperamos que la pasen de la manera más amena posible. Acá todos los links para bancarnos en este cierre Acá abajo. preelectoral y nos vemos prontito.